El cielo matutino sobre Nueva Esperanza ardía con tonos naranjas y rojos, no por el amanecer, sino por los incendios que llevaban 7 días ardiendo sin cesar. Texani apoyó sus manos delanteras en el ventanal de cristal de la torre de control y observó cómo moría otra parte de su mundo. Las naves Korak pendían en el cielo como nubes negras. Cada pocas horas, disparaban sus armas contra algo nuevo. Ayer fue la planta de tratamiento de agua. El día anterior, destruyeron la central eléctrica principal. Hoy se estaban tomando su tiempo con la última plataforma de defensa orbital. Texani era el administrador de la colonia. Eso significaba que debía mantener a todos a salvo. Pero, ¿cómo podría proteger a 20.000 Selani de naves que podían destruir edificios de un solo disparo? Su gente eran mineros y granjeros, no soldados. Habían construido Nueva Esperanza para que fuera un lugar pacífico entre las cuevas de cristal y los árboles de plata de Kepler 442b. Administrador, llamó Beslar desde el otro lado de la sala de control. La voz del ingeniero jefe sonaba cansada. Todos llevaban días despiertos. La red eléctrica está fallando. Nos quedan quizás 6 horas antes de que los refugios subterráneos pierdan el soporte vital. Texani asintió lentamente. 6 horas. Los Korak habían estado jugando con ellos durante una semana, pero parecía que el juego estaba a punto de terminar. Activó su dispositivo de comunicación y envió otro mensaje por todos los canales de emergencia. Colonia Nueva Esperanza solicita asistencia inmediata. Estamos bajo el ataque de incursores Korak. 20.000 civiles necesitan evacuación. Por favor, que alguien nos ayude. Había enviado el mismo mensaje cientos de veces. La respuesta siempre era el silencio. El borde exterior estaba demasiado lejos de las principales rutas comerciales. A los grandes gobiernos no les importaban las pequeñas colonias mineras. La seguridad corporativa no arriesgaría sus costosas naves por gente que no podía pagar. A través de las paredes de cristal, Texani podía ver a las familias Selani apresurándose hacia los túneles subterráneos. Los padres llevaban a sus crías en bolsas suaves mientras los ancianos se movían lentamente con bastones. Su gente estaba asustada, pero mantenía la calma. Esa era la forma de ser de los Selani. Incluso frente a la muerte, conservaban su dignidad. Una nueva explosión iluminó el cielo. La última plataforma de defensa orbital se desintegró en una lluvia de metal y fuego. Sus pedazos cayeron como lluvia ardiente sobre las agujas de cristal de la ciudad. Texani cerró los ojos. Ahora no había nada entre los Korak y su gente. En el centro de comunicaciones, el capitán mercante Luxori seguía intentando contactar a alguien, a cualquiera que pudiera ayudar. Tenía contactos por todo el sector. Comerciantes, pilotos de carga, incluso algunos contrabandistas le debían favores. Pero cuando los llamaba ahora, todos decían lo mismo. Luchar contra los Korak era un suicidio. Nueva Esperanza ya estaba perdida. Intenta con la baliza de emergencia de nuevo, le dijo Texani. Aumente la potencia. Administrador, ya estamos al máximo alcance. Si usamos más energía, podríamos sobrecargar el sistema. Hazlo de todos modos. En las profundidades de los túneles subterráneos, la anciana guardiana Nixara guiaba a los colonos en sus cantos tradicionales. Su voz era vieja y sabia, y ayudaba a calmar a los niños asustados. Cantaba sobre las cuevas de cristal donde habían vivido sus antepasados y sobre la luz plateada que los guiaría hacia la paz. Pero la joven Saxeli no estaba lista para la paz. Apenas había pasado su primera muda, todavía era nueva en la vida adulta. Mientras los demás se preparaban para morir con dignidad, ella se arrastraba por los túneles de mantenimiento hacia la central eléctrica. Si podía desviar la energía del soporte vital a la matriz de comunicaciones, tal vez su baliza podría llegar más lejos en el espacio. Era un trabajo peligroso. Quitar energía del soporte vital significaba que la gente en los túneles tendría menos aire para respirar. Pero si no llegaba ayuda, todos morirían de todos modos. Al menos de esta manera, alguien podría oír su mensaje final. En la superficie, los Korak se estaban aburriendo de su lento juego. El capitán de guerra Zetak, de pie en el puente de su nave insignia, miraba la ciudad de cristal.
Los Selani habían dejado de defenderse. Sus plataformas de defensa habían desaparecido y su ejército no era más que unas pocas lanchas patrulleras con láseres de minería. Comiencen el asalto final, ordenó a sus oficiales. Desplieguen los transportes de tropas. Quiero que la mitad de la población sea capturada viva para los mercados de esclavos. Maten al resto. Los Korak eran reptiles que habían convertido la piratería en una forma de arte. No solo robaban y destruían. Daban ejemplos. Cuando otras colonias oyeran lo que le pasó a Nueva Esperanza, se rendirían sin luchar en lugar de enfrentar el mismo destino. Naves de transporte comenzaron a descender desde la flota principal hacia la superficie del planeta. Cada una llevaba 50 guerreros Korak armados con rifles de plasma y armas de choque. Barrerían la ciudad como una plaga, tomando lo que querían y quemando el resto. En la torre de control, Texani observaba cómo descendían las naves enemigas. Activó la baliza del mensaje final de la colonia, transmitiendo en todas las frecuencias para contarle a la galaxia lo que estaba a punto de suceder. Quizás alguien recordaría Nueva Esperanza. Quizás su historia le importaría a alguien. Soy el administrador Texani de la colonia Nueva Esperanza. La flota Korak está comenzando su ataque final. No nos quedan defensas. 20.000 Selani inocentes están a punto de ser asesinados o esclavizados. Intentamos vivir en paz. No hicimos daño a nadie. Solo queríamos construir una vida mejor entre las estrellas. Su voz era tranquila, pero las lágrimas corrían por su rostro. Si alguien recibe este mensaje, por favor, recuérdennos. Recuerden que existimos. Recuerden que intentamos ser buenos. La joven Saxeli terminó su trabajo en la central eléctrica. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo mientras los sistemas de soporte vital comenzaban a apagarse en toda la colonia, pero la matriz de comunicaciones ahora tenía 3 veces su potencia normal. Su baliza gritaba en el espacio, más lejos de lo que jamás había llegado. Las primeras botas Korak tocaron suelo Selani justo cuando Saxeli se desplomaba por falta de oxígeno. Lo había dado todo para enviar su mensaje un poco más lejos en la oscuridad entre las estrellas. Mientras cerraba los ojos, susurró una plegaria a cualquier poder que pudiera estar escuchando. Por favor, dijo, que alguien nos ayude. Las cuevas de cristal bajo Nueva Esperanza nunca habían estado tan llenas. 20.000 Selani se apretujaban en los antiguos túneles que sus antepasados habían tallado en la roca viva. El aire se estaba enrareciendo. Las luces de emergencia proyectaban extrañas sombras en las paredes, haciendo que todo pareciera un sueño. Pero no era un sueño. Era su hora final. La anciana guardiana Nixara se movía lentamente entre la multitud, sus viejas manos tocando hombros y susurrando consuelo. Tenía más de 300 años, una edad venerable incluso para los Selani. Había visto muchas cosas en su larga vida, pero nunca había visto a su gente enfrentarse a la destrucción total. Acérquense, pequeños, llamó a los niños asustados. Su voz seguía siendo fuerte a pesar de su edad. Dejadme que os hable del gran viaje que nuestro pueblo emprenderá cuando la luz plateada nos llame a casa. Los niños se acurrucaron a su alrededor. Sus padres observaban con lágrimas en los ojos. Todos sabían lo que significaba el gran viaje. Era la forma Selani de hablar de la muerte. Pero Nixara lo hacía sonar hermoso en lugar de aterrador. Hace mucho tiempo, comenzó, nuestros antepasados vivían en cuevas como estas. Aprendieron a cantar a los cristales y a hacerlos brillar con una luz suave. Cuando llegaba el momento de dejar este mundo, caminaban hacia las cuevas más profundas, donde crecían los cristales más hermosos. Allí se convertían en uno con la luz eterna. Sobre sus cabezas, podían oír explosiones y el sonido de armas de energía. Los Korak no estaban siendo delicados con su ciudad. Estaban destruyendo todo lo que no podían robar. Las agujas de cristal que habían tardado décadas en crecer estaban siendo destrozadas en minutos. En el centro de comunicaciones, el capitán mercante Luxori no se había rendido en su intento de pedir ayuda. Sus dedos se movían rápidamente sobre el panel de control, cambiando entre diferentes frecuencias de emergencia. Había sido comerciante durante 40 años. Conocía a todos los espaciales,
contrabandistas y capitanes de carga de esta parte de la galaxia. Nave independiente estrella errante, aquí Luxori. Por favor, responda. Tenemos mujeres y niños aquí que necesitan evacuación. Estática. Nave de seguridad corporativa defensor. Esto es una emergencia. Los Korak están cometiendo un genocidio. Seguramente los valores de su compañía no pueden permitir esto. Más estática. Crucero de patrulla de la hegemonía. Firmeza. Somos civiles bajo ataque. La Carta Galáctica les obliga a prestar asistencia. Esta vez, una voz respondió, fría y oficial. Capitán Mercante Luxori, habla el comandante Val de la Armada de la Hegemonía. La colonia Nueva Esperanza está fuera de nuestra zona de patrulla. No podemos arriesgar un valioso crucero por un asentamiento del borde exterior. Le sugiero que negocie con sus atacantes. Patrulla de la Hegemonía. Fuera. Luxori se quedó mirando el panel de comunicaciones. ¿Negociar con los Korak? Eran piratas y esclavistas. Lo único que entendían era la violencia y el beneficio. No había nada que negociar, excepto cuántos Elani morirían rápidamente y cuántos serían tomados como esclavos. Intentó una frecuencia más. Esta llegó a una estación minera a 3 sistemas de distancia. Comandante de la estación, esto es una emergencia. Tenemos 20.000 civiles a punto de ser masacrados. ¿Pueden enviar naves? Una voz cansada respondió. Capitán Luxori, hemos oído su baliza. Lo sentimos, pero solo tenemos 2 pequeñas lanchas patrulleras. Los Korak tienen una flota de batalla completa. No hay nada que podamos hacer. Recordaremos su colonia en nuestras oraciones. Oraciones. Todos ofrecían oraciones, pero nadie ofrecía naves, armas o soldados. Luxori apagó el sistema de comunicación y hundió la cabeza entre las manos. Le había fallado a su gente. Todos sus años haciendo contactos y construyendo relaciones no habían servido de nada cuando más importaba. La joven Saxeli seguía viva, a duras penas. Yacía en el suelo de la central eléctrica, respirando el poco aire que quedaba. Su trabajo estaba hecho. La baliza transmitía ahora a máximo alcance, enviando su súplica desesperada lejos, en la oscuridad del espacio. Pero podía oír las naves Korak aterrizando fuera. Pasos pesados y risas crueles resonaban por los corredores de cristal de arriba. Los soldados enemigos no intentaban ser sigilosos. Querían que los Elani los oyeran llegar. El miedo era un arma que los Korak usaban con la misma eficacia que sus rifles de plasma. Algunos ya estaban irrumpiendo en los edificios de la superficie, buscando cualquier cosa de valor para robar. El capitán de guerra Zetak caminaba por las calles de la ciudad como un rey, inspeccionando su nuevo reino. Su rostro reptiliano no mostraba ninguna emoción mientras veía a sus soldados destrozar esculturas de cristal y quemar obras de arte Elani. La belleza no significaba nada para él. Solo el poder y el beneficio importaban. Encuentren las entradas a sus túneles subterráneos, ordenó a sus oficiales. Usen las armas sónicas para resquebrajar la roca. Sáquenlos como insectos de sus agujeros. Los Korak habían hecho esto muchas veces. Sabían exactamente cómo quebrar a un pueblo pacífico. Primero, destruir todo lo que habían construido. Luego, darles a elegir entre la esclavitud y la muerte. La mayoría elegía la esclavitud. Los Korak contaban con ello. Abajo, en los túneles, el administrador Texani intentaba mantenerse fuerte por su gente. Pero por dentro, su corazón se estaba rompiendo. Los había llevado a este mundo, prometiéndole seguridad y prosperidad. Se suponía que el borde exterior era un lugar donde las pequeñas colonias podían crecer sin la interferencia de las grandes potencias. En cambio, se había convertido en un coto de caza para piratas. Administrador, llamó el ingeniero jefe Beslar. Las paredes del túnel están empezando a agrietarse. Están usando armas sónicas para romper la roca. Texani asintió. Pronto los Korak irrumpirían en su escondite. Cuando eso sucediera, comenzaría la masacre. Los fuertes serían tomados como esclavos. Los débiles serían asesinados. Los niños, intentó no pensar en lo que les pasaría a los niños.
La anciana guardiana Nixara continuaba sus historias incluso mientras el polvo comenzaba a caer del techo. Su voz nunca flaqueó, nunca mostró miedo. Les contó a los niños sobre héroes de los viejos tiempos. Valientes Selani que se habían enfrentado a probabilidades imposibles y habían encontrado formas de proteger a su gente. Pero, anciana guardiana, preguntó un niño pequeño, ¿dónde están nuestros héroes ahora? ¿Por qué no viene nadie a salvarnos? Nixara guardó silencio un momento. Luego sonrió y tocó la cabeza del niño con ternura. Los héroes no siempre llevan armadura o portan armas. Pequeño. A veces un héroe es alguien que se niega a perder la esperanza cuando todo parece perdido. A veces un héroe es alguien que sigue intentando ayudar a los demás incluso cuando tiene miedo. Las paredes del túnel temblaron de nuevo por el impacto de las armas sónicas. Aparecieron grietas en el antiguo cristal y esquirlas de roca cayeron como lágrimas. Los Korak se estaban acercando. Pronto irrumpirían y 20.000 vidas inocentes se apagarían como velas en el viento. Pero muy lejos, en la oscuridad entre las estrellas, algo había oído su baliza desesperada. Algo que no negociaba con piratas ni abandonaba a civiles a su suerte. Algo que ya se movía hacia ellos a una velocidad imposible, portando armas que podían cambiar el curso de cualquier batalla. Los Selani no sabían que la ayuda estaba en camino. Todo lo que podían hacer era abrazarse en la oscuridad y esperar el final. Pero su baliza seguía gritando en el vacío, llevando su mensaje final más lejos de lo que jamás se habían atrevido a esperar. Alguien estaba escuchando. A 3 años luz de Nueva Esperanza, el crucero de patrulla profunda humano US Retribution flotaba silenciosamente en la oscuridad entre las estrellas. El capitán Jake Murphy estaba en su camarote leyendo informes cuando la baliza de emergencia golpeó su sistema de comunicaciones como un puñetazo en el estómago. Capitán al puente, llegó la voz de la primera oficial Lisa Rodríguez por el sistema de comunicación de la nave. Su voz era tensa por la urgencia. Tenemos una llamada de socorro prioritaria. Tiene que oír esto. Murphy se puso en pie y se movió antes de que ella terminara de hablar. Había sido capitán de nave estelar durante 15 años y conocía ese tono. Algo malo estaba pasando y alguien necesitaba ayuda rápido. El puente del Retribution estaba oscuro, salvo por el brillo de los paneles de control y las pantallas. La nave estaba construida para la guerra, no para la comodidad. Cada superficie era de metal y plástico, diseñada para sobrevivir al combate. Pero la tripulación que la manejaba tenía corazones tan grandes como las armas que portaba. ¿Qué tenemos, Lisa?, preguntó Murphy al entrar en el puente. Baliza de socorro del sistema Kepler, respondió Rodríguez. Era una mujer menuda de pelo oscuro y ojos agudos que no se perdían nada. Una colonia Selani llamada Nueva Esperanza. Dicen que están bajo el ataque de incursores Korak. Reprodujo la grabación. La voz era alienígena, pero el miedo en ella era universal. Colonia Nueva Esperanza solicita asistencia inmediata. Estamos bajo el ataque de incuridores Korak. 20.000 civiles necesitan evacuación. Por favor, que alguien nos ayude. Murphy sintió que se le tensaba la mandíbula. 20.000 personas, familias, niños, y los Korak eran animales que se deleitaban causando dolor. ¿A qué distancia estamos de su posición? El navegante Pete Collins levantó la vista de su puesto. Era joven, tal vez 25 años, con pelo rubio y un talento para los números que asombraba incluso a los ordenadores de la nave. A 3.2 años luz, capitán. A velocidad de crucero normal, tardaríamos 4 días en llegar. 4 días, repitió Murphy. Esa gente estará muerta en 4 días. Miró a su tripulación en el puente. Eran buena gente, los mejores. Se habían alistado para proteger los intereses de la humanidad en el espacio, pero nunca habían olvidado que proteger a las personas era más importante que proteger fronteras. Capitán, dijo la ingeniera jefe Amy Watson desde su puesto. Era una mujer dura de unos 40 años que podía arreglar cualquier cosa que se rompiera y mejorar la mayoría de las que funcionaban. Podríamos usar el motor de salto experimental, el nuevo que hemos estado probando. Podría llevarnos allí en 18 horas.
La primera oficial Rodríguez frunció el ceño. Amy, tú misma dijiste que ese motor no está listo para operaciones de combate. Podríamos dañar la nave. Incluso podríamos quedarnos atrapados entre dimensiones. Conozco los riesgos, replicó Watson. Pero esa gente no tiene 4 días. Puede que no tengan ni 4 horas. Murphy estudió la pantalla táctica que mostraba el sistema Kepler. Estaba en el borde exterior, lejos de las principales rutas comerciales. No era de extrañar que nadie hubiera respondido a su llamada de socorro. A los grandes gobiernos y corporaciones no les importaban las pequeñas colonias que no podían defenderse o pagar por protección. Pete, ¿cuáles son las probabilidades de que lleguemos de una pieza si usamos el motor experimental?, preguntó Murphy. Collins calculó los números rápidamente. 60% de probabilidad de llegar con todos los sistemas operativos. 30% de probabilidad de llegar con algunos daños. 10% de probabilidad de no llegar en absoluto. Murphy asintió. No eran grandes probabilidades, pero eran mejores que las que tenían los Elani si nadie acudía a ayudarlos. ¿Y la flota Korak? ¿A qué nos enfrentamos? El especialista en combate Tony Clark habló desde su estación de armas. Era un hombre grande con cicatrices en las manos de años trabajando con material militar. Según nuestra base de datos, una flota de incursión Korak típica tiene un crucero pesado, 3 destructores y quizás una docena de naves más pequeñas. Son duros, pero son piratas, no un ejército de verdad. ¿Podemos con ellos?, preguntó Murphy. Clark sonrió sombríamente. Capitán, el Retribution fue construido para luchar contra naves de guerra de verdad, de armadas de verdad. Los Korak nunca se han enfrentado a nada como la tecnología militar humana. Si podemos llegar allí, podemos acabar con ellos. La doctora Kate Morgan habló desde su estación cerca de la parte trasera del puente. Era la oficial médico de la nave, una mujer amable que se había unido al ejército para ayudar a la gente. Capitán, ¿y los civiles? Incluso si ganamos la batalla, podría haber heridos que necesiten atención médica. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Doctora, respondió Murphy. Primero, tenemos que llegar vivos. Miró a su alrededor en el puente una vez más. Todos los rostros mostraban la misma determinación. Todos sabían que esto era peligroso. Todos sabían que podrían no sobrevivir. Pero también sabían que 20.000 personas inocentes morirían si no hacían nada. El oficial de comunicaciones Ben Taylor levantó la mano desde su puesto. Era callado la mayor parte del tiempo, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Capitán, he estado monitorizando la baliza de socorro. La señal se está debilitando. Creo que sus sistemas de energía están fallando. Murphy sintió que se le encogía el corazón. Si la energía de la colonia fallaba, todos en los refugios subterráneos se asfixiarían. El tiempo se agotaba aún más rápido de lo que había pensado. Muy bien, gente, dijo Murphy, su voz llegando a cada rincón del puente. Esto es lo que vamos a hacer. Amy, prepara el motor de salto experimental para una operación de emergencia. Pete, traza un rumbo al sistema Kepler con múltiples saltos cortos para reducir la tensión en nuestros sistemas. Tony, carga todas las armas y prepárate para el combate inmediato cuando lleguemos. Ben, sigue monitorizando su baliza. Kate, prepara la enfermería para las bajas. Hizo una pausa y los miró a cada uno. No voy a mentirles. Esto es peligroso. Puede que no lo logremos. Pero hay 20.000 personas que definitivamente no lo lograrán si no lo intentamos. Y eso no es aceptable. La primera oficial Rodríguez dio un paso al frente. Capitán, las regulaciones me exigen señalar que el borde exterior no es nuestra área de patrulla. No tenemos órdenes oficiales para intervenir en esta situación. Murphy sonrió por primera vez desde que oyó la llamada de socorro. Lisa, a veces hacer lo correcto es más importante que seguir las regulaciones. Esa gente está pidiendo ayuda, y somos los únicos que podemos dársela. Se volvió para dirigirse a toda la tripulación del puente. Sé que no es para esto para lo que nos alistamos cuando dejamos la Tierra, pero para esto estamos aquí.
Por eso la humanidad construye naves como el Retribution. No para conquistar mundos o robar recursos, sino para proteger a la gente que no puede protegerse a sí misma. La tripulación comenzó a prepararse para el peligroso viaje. Amy Watson desapareció en la sección de ingeniería para poner en marcha el motor experimental. Pete Collins trazaba coordenadas de salto con cuidadosa precisión. Tony Clark realizaba diagnósticos en sistemas de armas que nunca habían sido disparados en combate real. Mientras los motores de la nave comenzaban a zumbar con potencia creciente, Murphy permanecía en el centro del puente y pensaba en el mensaje que habían recibido. Había oído miedo en esa voz alienígena, pero también esperanza. Alguien ahí fuera creía que la ayuda podría llegar. Alguien creía que el universo contenía gente que se preocupaba por los extraños. Capitán, llamó Watson desde ingeniería por el sistema de comunicaciones. El motor de salto está en línea. Estamos listos para partir. Murphy respiró hondo. Todas las estaciones, prepárense para la secuencia de salto de emergencia. Vamos a recordarle a la galaxia porque nadie se mete con gente inocente mientras haya humanos cerca para detenerlos. Las estrellas en el exterior comenzaron a distorsionarse y a desdibujarse mientras el Retribution se preparaba para saltar a través de distancias imposibles para responder a una desesperada llamada de auxilio. En 18 horas, los Korak aprenderían lo que sucedía cuando los humanos oían a alguien llorar en la oscuridad. Estaban en camino. El US Retribution salió del hiperespacio en el borde del sistema Kepler como un fantasma materializándose de la nada. Los avanzados sistemas de sigilo de la nave la hacían invisible a la mayoría de los sensores, dando al capitán Murphy y a su tripulación una vista perfecta del horror que se desarrollaba alrededor de Nueva Esperanza. «Dios mío», susurró la primera oficial Lisa Rodríguez mientras miraba la pantalla táctica. La flota Korak estaba desplegada por el sistema como una manada de lobos alrededor de una presa herida. Incendios ardían en la superficie del planeta donde una vez estuvo la ciudad de cristal. Restos de plataformas orbitales destruidas flotaban en el espacio como nieve metálica. ¿Cuántas naves?, preguntó Murphy, su voz fría como el acero en invierno. El especialista en combate Tony Clark pasó sus escáneres sobre la flota enemiga. Un crucero pesado, 4 destructores y 15 naves más pequeñas. Tal como esperábamos, capitán. Mantienen la posición en órbita baja mientras sus fuerzas terrestres terminan el trabajo. En la consola de comunicaciones, Ben Taylor captaba transmisiones dispersas del planeta. La mayoría eran voces Korak coordinando su ataque, pero ocasionalmente captaba fragmentos de algo más. Voces Selani, cada vez más débiles. Capitán, dijo Taylor en voz baja. Recibo algunas señales del subsuelo. Los colonos siguen vivos, pero su energía está casi agotada. Les quedan quizás 2 horas de soporte vital. Murphy asintió sombríamente. 2 horas para salvar a 20.000 personas. Tendría que ser suficiente. El capitán de guerra Zetak, de pie en el puente de su nave insignia, el colmillo sangriento, observaba a sus soldados trabajar. Los Selani no habían opuesto una resistencia real. Su pequeña fuerza de defensa había sido barrida como polvo en una tormenta. Pronto sus naves estarían cargadas de esclavos y bienes robados, y la galaxia tendría otro ejemplo de lo que le sucedía a las colonias que se negaban a pagar por protección. Capitán de guerra, llamó su operador de sensores. Detecto algunas lecturas inusuales en el borde del sistema. Podría ser un fallo. Zetak apenas miró la pantalla. Probablemente restos de uno de sus satélites. Sigue monitorizando la superficie. Quiero saber en el momento en que nuestro equipo de tierra asegure las entradas de los túneles. No tenía idea de que la muerte lo observaba desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. En el Retribution, Murphy reunió a su personal superior alrededor de la mesa táctica. La pantalla holográfica mostraba las posiciones de los Korak con perfecto detalle. Amy Watson se había superado con los sistemas de sigilo. El enemigo no tenía idea de que estaban allí. Este es el plan, dijo Murphy, señalando la nave insignia enemiga. Eliminaremos su nave de mando primero. Sin Zetak dando órdenes, el resto de la flota entrará en pánico. Tony, quiero impactos de precisión en sus motores y armas.
Incapacita tantas como sea posible, pero destruye cualquiera que amenace a los civiles. Clark sonrió sombríamente. Entendido, capitán. ¿Y sus fuerzas terrestres? Ahí es donde entramos nosotros, dijo el teniente de marines Alex Turner, que se les había unido desde el pequeño contingente de tropas de tierra de la nave. Era un hombre callado que hablaba en voz baja pero portaba armas que podían derribar edificios. Mi equipo puede descender directamente a la superficie y neutralizar sus grupos de desembarco. La doctora Kate Morgan parecía preocupada. Alex, hay civiles ahí abajo. ¿Cómo evitarás alcanzarlos? Usaremos las armas no letales, respondió Turner. Granadas aturdidoras, disruptores sónicos, gas somnífero. Los Korak caerán, pero se despertarán más tarde con dolores de cabeza en lugar de muertos. A Murphy le gustó eso. Los humanos eran letales cuando era necesario, pero intentaban evitar muertes innecesarias cuando era posible. Era una de las cosas que los diferenciaba de la mayoría de las especies de la galaxia. ¿Plan de comunicaciones?, preguntó Murphy. Ben Taylor revisó su equipo. Puedo interferir sus frecuencias durante el ataque inicial. Una vez que tengamos el control de la situación, transmitiré los términos de rendición por todos los canales. ¿Qué términos de rendición?, preguntó Rodríguez. La sonrisa de Murphy era fría como el vacío. Sencillo. Abandonan el sistema inmediatamente y nunca regresan. Cualquier nave que intente huir con esclavos Elani o bienes robados será convertida en chatarra. El plan estaba listo. La tripulación tomó sus posiciones. Murphy caminó hacia su silla de mando y miró las estrellas. En algún lugar de ese planeta, 20.000 personas inocentes esperaban la muerte. No hoy, no mientras los humanos respiraran. Todas las estaciones, informen de su estado, ordenó Murphy. Uno por uno, sus oficiales confirmaron que estaban preparados. Armas cargadas. Marines listos para el descenso. Enfermería preparada para bajas. Ingeniería lista para máxima potencia. Murphy abrió un canal de comunicación con la flota Korak. Era hora de anunciar su presencia. Naves Korak. Habla el capitán Jake Murphy de la nave de la Tierra Unida Retribution. Tienen exactamente 60 segundos para retirarse de este sistema o enfrentar las consecuencias. En el colmillo sangriento, Zeta casi se cae de su silla de mando. ¿De dónde había salido esa nave humana? Sus sensores no mostraban nada, pero la voz llegaba alta y clara. Humano, respondió Zetak, su voz llena de risa arrogante. Eres una sola nave contra una flota entera. Retírate ahora, y quizás te dejemos vivir lo suficiente para convertirte en esclavo. Murphy comprobó su cronómetro. 50, Zetak. Te sugiero que los uses sabiamente. El capitán de guerra Korak gruñó de rabia. ¿Cómo se atrevía este mamífero a amenazarlo? Todas las naves, encuentren esa nave humana y destruyanla. Muestren a estos necios de corazón blando lo que pasa cuando interfieren en los asuntos de los Korak. Murphy observaba. Las naves enemigas se apresuraban a encontrarlo. Sus sensores barrían el espacio, pero los sistemas de sigilo del Retribution estaban más allá de cualquier cosa que hubieran encontrado. Se acabó el tiempo, dijo Murphy con calma. Tony, ábreles fuego. El cañón de riel principal del Retribution disparó primero. Un proyectil de tungsteno acelerado al 10% de la velocidad de la luz cruzó la distancia hasta el colmillo sangriento en menos de un segundo. Impactó en la sección de motores de la nave insignia enemiga con la fuerza de una pequeña arma nuclear, enviando trozos de blindaje a girar por el espacio. Zetak fue arrojado al suelo mientras su nave se estremecía bajo el impacto. Luces de advertencia parpadearon en rojo por todo su puente. Informe de daños. Gritó. Motores principales fuera de línea, armas al 50%. ¿Cómo lo han hecho? Antes de que alguien pudiera responder, el Retribution disparó de nuevo. Esta vez, el objetivo era uno de los destructores Korak. El cañón de plasma humano sobrecalentó el blindaje de la nave enemiga hasta que brilló como un pequeño sol, y luego lo atravesó como un cuchillo en metal blando. ¡Ahí!, gritó un operador de sensores Korak. Puedo verlos a 3.000 kilómetros a nuestro estribor.
Pero para cuando las armas Korak se giraron para disparar, el Retribution ya no estaba, moviéndose más rápido de lo que sus sistemas de puntería podían rastrear. Las naves humanas estaban construidas tanto para la velocidad y la agilidad como para la potencia de fuego. Tony Clark manejaba su consola de armas como un maestro pianista tocando una sinfonía mortal. Los cañones de riel lanzaban muerte de tungsteno por el espacio mientras los cañones de plasma convertían el blindaje enemigo en metal fundido. Los sistemas de defensa puntual desviaban los misiles Korak con un desdén absoluto. La brecha tecnológica era aterradora de presenciar. Los Korak usaban armas que eran avanzadas para los estándares galácticos, pero la tecnología militar humana estaba décadas por delante de cualquier otra cosa en el espacio conocido. Lo que les había llevado horas destruir en la superficie del planeta, los humanos lo estaban deshaciendo en minutos. Destructor enemigo incapacitado, informó Clark. Crucero pesado perdiendo atmósfera en las cubiertas 4-7. 2 fragatas intentan huir. Déjalas huir, respondió Murphy. Pero escanéalas primero. Cualquier nave que lleve esclavos o bienes robados será detenida permanentemente. Abajo, en la superficie del planeta, las cápsulas de desembarco del teniente Turner se estrellaron contra el suelo alrededor de las posiciones Korak como meteoritos. Los soldados enemigos apenas tuvieron tiempo de levantar sus armas antes de que las granadas aturdidoras humanas convirtieran su mundo en un caleidoscopio de luz y sonido. Turner y su equipo se movieron a través de las ruinas de cristal con precisión quirúrgica. Sus armas disparaban pulsos sónicos que dejaban inconscientes a los guerreros Korak sin causarles daño permanente. Granadas de gas omnífero llenaron las posiciones enemigas con nubes que sumieron a los piratas en sueños pacíficos. En menos de 10 minutos, las fuerzas terrestres Korak fueron neutralizadas. Turner activó su dispositivo de comunicación. Capitán, superficie asegurada. Sin bajas civiles. Recomiendo asistencia médica inmediata para los colonos. De vuelta en el espacio, la batalla ya había terminado. La mitad de la flota Korak flotaba muerta en el espacio, sus tripulaciones inconscientes o escondidas en secciones no dañadas de sus naves. La otra mitad huía del sistema a máxima velocidad, abandonando a su capitán de guerra a su suerte. Zetak se encontró solo en una nave lisiada, enfrentándose a un enemigo que nunca había imaginado que pudiera existir. Su risa se había convertido en rabia desesperada, luego en miedo, y finalmente en algo parecido al respeto. Capitán humano, transmitió. Luchas bien. ¿Cuáles son tus términos? La respuesta de Murphy fue simple y final. Ríndete incondicionalmente. Sométete a arresto por piratería y crímenes contra poblaciones civiles. Tu tripulación será tratada según la ley galáctica, pero tus días de saqueo han terminado. La batalla de Nueva Esperanza duró exactamente 17 minutos, desde el primer disparo hasta la rendición final. Cuando el humo se disipó, la amenaza Korak fue eliminada y 20.000 civiles Selani estaban a salvo. Pero la verdadera historia apenas comenzaba. Lo primero que vieron los Selani al salir de sus refugios subterráneos no fue lo que esperaban. En lugar de soldados Korak con armas y cadenas, encontraron humanos con uniformes azules que llevaban suministros médicos y equipo de ingeniería. La doctora Kate Morgan se arrodilló junto a un anciano Selani que se había desmayado por falta de oxígeno. Su escáner mostraba una grave dificultad respiratoria, pero nada que su equipo no pudiera manejar. Tranquilo, dijo en voz baja, aunque sabía que él no podía entender sus palabras. Su tono era gentil, y ese era un lenguaje que todos entendían. Le colocó una máscara de oxígeno sobre el rostro y activó un pequeño dispositivo médico que ayudaría a sus pulmones a procesar el aire enrarecido. En segundos, su respiración se hizo más fácil y su color mejoró. A su alrededor, otros médicos humanos hacían lo mismo por docenas de colonos que habían sufrido durante su semana bajo tierra. El administrador Texani estaba en la entrada del túnel principal, apenas creyendo lo que veía. Estos humanos se movían con una eficiencia silenciosa, ayudando a su gente sin que se lo pidieran, sin esperar pago, sin siquiera poder comunicarse adecuadamente. El especialista en tecnología Chris Johnson estaba trabajando en un dispositivo de traducción, pero por ahora se las arreglaban con gestos y procedimientos médicos universales.
Administrador, llamó el ingeniero jefe Beslar, su voz llena de asombro. Los humanos están reparando nuestra red eléctrica. Trajeron una especie de generador de fusión portátil. Tendremos la energía totalmente restaurada en cuestión de horas. Texani asintió lentamente. Horas. Los humanos habían resuelto en horas lo que a su gente le habría llevado semanas reconstruir. Pero más que eso, habían arriesgado sus vidas para salvar a extraños que nunca habían conocido. ¿Por qué alguien haría eso? El capitán Jaque Murphy caminaba por la ciudad de cristal, inspeccionando los daños. Los Korak habían sido meticulosos en su destrucción, pero la infraestructura básica estaba intacta. Su tripulación ya estaba trabajando para restaurar los servicios esenciales, mientras sus marines vigilaban por si algún soldado enemigo se escondía. La ingeniera Amy Watson se le acercó, con las manos sucias de trabajar en la matriz de comunicaciones de la colonia. Capitán, he convertido su baliza de socorro en un sistema de comunicación estándar. Pueden pedir ayuda si la necesitan, y pueden contactar con la galaxia exterior para comerciar y obtener suministros. Buen trabajo, Amy, respondió Murphy. ¿Y sus defensas? Esa es la parte complicada, admitió Watson. Puedo instalar un sistema básico de alerta orbital, pero necesitan algo más permanente. Este es territorio de piratas. Los Korak informarán a otros grupos de incursores sobre este lugar. Murphy había estado pensando en el mismo problema. Los Selani eran un pueblo pacífico que quería extraer cristales y criar a sus familias. No deberían tener que vivir con miedo de cada nave que pasara por su sistema. La anciana guardiana Nixara se les acercó lentamente, apoyada en un bastón tallado en cristal. Era anciana incluso para los estándares Selani, pero sus ojos brillaban con inteligencia. Chris Johnson había logrado hacer funcionar el dispositivo de traducción, y ella fue la primera colona que pudo hablar directamente con los humanos. Capitán Murphy, dijo, su voz traducida saliendo del pequeño dispositivo que Johnson sostenía. Soy Nixara, guardiana de las viejas costumbres. Debo preguntarle algo que me desconcierta enormemente. ¿Qué es? ¿Anciana? Respondió Murphy. ¿Por qué vinieron? Somos extraños para ustedes. No tenemos nada que ofrecer a cambio. Su gente podría haber muerto luchando por nosotros. ¿Por qué arriesgarían tanto por gente que no conocen? Murphy guardó silencio un momento. Era una pregunta justa, una que muchas especies de la galaxia harían. La mayoría de las civilizaciones solo ayudaban a otras cuando había un beneficio de por medio o cuando estaban obligadas por tratados y acuerdos. Anciana Nixara, dijo Murphy finalmente, mi gente tiene un dicho. Dice así. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Oímos su llamada de auxilio y teníamos el poder para responderla. Eso lo convirtió en nuestra responsabilidad. La anciana Selani estudió su rostro a través de ojos compuestos que habían visto 3 siglos de vida. Pero seguramente quieren algo a cambio. Derechos sobre la tierra, concesiones mineras, una base militar. Murphy negó con la cabeza. Queremos que estén seguros y libres para vivir sus vidas como elijan. Eso es todo. Nixara guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, volvió a hablar. En todos mis años, nunca he conocido una especie como la suya. La galaxia está llena de comerciantes que quieren beneficios, gobiernos que quieren territorio y piratas que quieren esclavos. Pero ustedes no quieren nada, excepto ayudar. Eso no es del todo cierto, admitió Murphy con una pequeña sonrisa. Si queremos una cosa. La anciana se inclinó hacia adelante, esperando. Si alguna vez se encuentran con otras personas que necesiten ayuda, y tienen el poder para dársela, esperamos que recuerden este día y elijan ayudarlos también. El capitán mercante Luxori había estado escuchando esta conversación con creciente asombro. Había pasado su vida tratando con corporaciones y gobiernos que medían todo en términos de pérdidas y ganancias. La idea de una especie que ayudaba a otros sin esperar pago era casi imposible de creer. Capitán Murphy, dijo a través del traductor, dice que quiere que ayudemos a otros, pero no somos un pueblo militar. No tenemos naves de guerra ni armas. ¿Cómo podemos ayudar a alguien? El navegante Pete Collins,
que había estado trabajando en las cartas estelares de la colonia, levantó la vista de su equipo. La ayuda no siempre significa luchar, Capitán Luxori. A veces significa compartir comida con viajeros hambrientos, dar indicaciones a naves perdidas o simplemente hacerle saber a alguien que no está solo en el universo. Durante las siguientes horas, los humanos trabajaron incansablemente para restaurar el funcionamiento de Nueva Esperanza. Repararon edificios, arreglaron equipos y trataron a los heridos. Pero más que eso, compartieron conocimientos. Amy Watson enseñó a los ingenieros Celani cómo construir mejores sistemas de energía. Tony Clark explicó estrategias defensivas que no requerían armamento pesado. Kate Morgan enseñó técnicas médicas básicas que podían salvar vidas. Mientras el trabajo continuaba, el oficial de comunicaciones Ben Taylor estableció contacto con la patrulla de la hegemonía más cercana. La conversación fue tensa al principio, pero cuando el comandante de la patrulla se enteró de que los humanos habían derrotado a toda una flota Korak para proteger a civiles, su actitud cambió rápidamente. Capitán Murphy, llegó la voz por el canal de comunicaciones. Habla el comandante Val del crucero de la hegemonía Firmeza. Debo disculparme por mi respuesta anterior a la llamada de socorro de la colonia. No creíamos que nadie pudiera hacer frente a la flota Korak. No es necesaria ninguna disculpa, comandante, respondió Murphy. Pero le agradecería que pudiera establecer patrullas regulares a través de este sistema. Esta gente merece vivir en paz. Entendido, capitán. La hegemonía se asegurará de que este sistema esté debidamente protegido de ahora en adelante. Mientras tanto, en el área de detención del Retribution, el oficial de inteligencia Nick Adams interrogaba al capitán de guerra Zetak. El líder Korak estaba sentado en una celda limpia y bien iluminada, con acceso a comida y atención médica. Era un trato mejor del que él jamás había dado a sus propios prisioneros. No los entiendo, humanos, dijo Zetak, su voz reptiliana llena de confusión. Derrotaron a toda mi flota, pero me tratan con amabilidad. Podrían haberme matado a mí y a mi tripulación, pero en cambio nos dan atención médica. ¿Por qué? Adams se reclinó en su silla. Porque eso es lo que hace la gente decente. Castigamos a los criminales, pero no los torturamos ni los matamos innecesariamente. Enfrentarás un juicio por tus crímenes, pero serás tratado con justicia durante el proceso. Pero nosotros los habríamos matado sin dudarlo, protestó Zetak. Habríamos esclavizado a sus familias y quemado sus ciudades. ¿Cómo pueden mostrar misericordia a enemigos que no les mostrarían ninguna? Porque, respondió Adam simplemente, nosotros no somos ustedes. Mientras la nave humana se preparaba para dejar Nueva Esperanza, toda la colonia se reunió para despedirlos. 20.000 Celani se encontraban en la Plaza de Cristal, sus órganos bioluminiscentes brillando con gratitud y respeto. La anciana guardiana Nixara habló por todos ellos. Capitán Murphy y tripulación del Retribution. Su voz traducida resonó por la plaza. Nos han dado más que nuestras vidas. Nos han dado esperanza. Nos han mostrado que el universo contiene gente que se preocupa por los extraños, que lucha por la justicia sin recompensa, que elige ayudar en lugar de dañar. Hizo una pausa, su voz ancestral volviéndose más fuerte. Les prometemos esto, cuando encontremos a otros en necesidad, recordaremos su ejemplo. Transmitiremos la amabilidad que nos han mostrado hoy. Sus acciones resonarán a través de las generaciones. El capitán Murphy se cuadró mientras su tripulación se preparaba para abordar sus lanzaderas. Anciana Nixara, ha sido un honor servir junto a su pueblo. Vivan bien y recuerden que nunca están verdaderamente solos. En algún lugar de la galaxia, los humanos están observando y escuchando a aquellos que piden ayuda. El US Retribution partió tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo en el hiperespacio con su carga de prisioneros Korak que enfrentarían la justicia galáctica. Pero la nave dejó atrás más que una colonia rescatada. Dejó atrás una historia que se extendería por todo el borde exterior y más allá. La historia de una especie que respondía a las llamadas de socorro de extraños. Una especie que lo arriesgaba todo para proteger a los inocentes. Una especie que no pedía nada a cambio, excepto la promesa de que la amabilidad se transmitiría a otros necesitados.
En los años que siguieron, cuando otras colonias se enfrentaron a amenazas de piratas o desastres, ya no se sintieron desesperanzadas. Sabían que en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, los humanos estaban escuchando. Y si pedían ayuda, esa ayuda vendría rugiendo desde el vacío, con las armas al rojo vivo y los corazones llenos de la determinación de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. El capitán de guerra Zetak se había equivocado en una cosa.